La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. ¿Verdaderamente ha resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿Ha resucitado el buen pastor? Verdaderamente. Verdaderamente ha resucitado. Y en Él, como veíamos el domingo pasado, hay vida abundante. Fíjense que estos domingos de Pascua son unos domingos celebrativos donde vamos progresivamente desde el Domingo Santo de la Pascua recuperando poquito a poco los signos que nos hacen ser en medio del mundo testigos del que vive, testigos de la verdad, del que es camino y sobre todo del que es vida. Con ustedes estamos Marcos Manuel Márquez Pagán y Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la Diócesis de Ponce en Puerto Rico. Fíjate qué interesante cómo desde la Pascua ha estallado un mundo nuevo, una expresión distinta, diferente. La primera experiencia, unos discípulos, unos seguidores que huyen y son reconfortados por la buena noticia y una experiencia real y vital. El que estaba muerto, ahora vive, ha resucitado. El domingo siguiente, de una fe, ¿verdad?, que es incrédula, de huida, se fortalece con un encuentro y entonces Jesús perdona y regala lo que llamamos los regalos de la Pascua, como es la paz, la alegría, el perdón, el espíritu, y los constituye en misioneros, les da una misión específica, continuar la obra de Jesús. El domingo siguiente es el domingo de la comunidad que se reúne en el Día del Señor. Entonces fíjense que hay un día especial para celebrar este triunfo de Jesús, el domingo. Desde la comunidad, una comunidad que escucha una palabra, que se reúne para esa palabra. Al siguiente domingo, el gran signo del encuentro con el resucitado, que es la mesa, la palabra, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Y este domingo nos va a presentar el ministerio como un signo de la presencia del resucitado. Entonces, ¿dónde nos encontramos con Jesús resucitado? En los apóstoles, en la comunidad, en la palabra, en la mesa, y hoy lo vemos en el ministerio, y un ministerio específico que es el del pastoreo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que la oración que hoy hacemos al inicio abra y posibilite nuestro entendimiento para entender y comprender la belleza de esta palabra que el Señor nos regala hoy. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta esta oración, bellísima. ¿Qué le pedimos a Dios, al Eterno? Que nos conduzca, que nos guíe. Me enseñarás, decía el Salmo la semana pasada, era el sendero de la vida. Pues condúcenos por ese sendero de la vida. ¿Hacia dónde? Hacia los gozos celestiales. El gozo es más que la alegría. El gozo brota de lo más profundo del corazón. Un gozo que estalla en júbilo. Y pedimos al Señor que nos guíe, que nos conduzca, que nos acompañe como buen pastor. Sí, y precisamente la imagen del pastor aquí queda excelente, porque si el que conduce por un camino, y en este caso sería al gozo celestial, es quien primero lo ha recorrido, así como el pastor recorre primero el camino hacia donde vienen las ovejas que lo siguen. En este caso le pedimos al Señor, que es todopoderoso, o sea, no se le escapa nada, es eterno, nos precede ¿verdad? Y nos acompaña siempre, que nos conduzca al gozo celestial, a un gozo que ya ha experimentado, que realmente es Él mismo. Por lo tanto, si lo vemos desde este punto de vista de camino, de que nos conduce, Él ha pasado primero y quiere que nosotros también gocemos con Él de ese gozo. ¿Y a quién debe conducir? Al rebaño, al pueblo, que se describe en esta oración brevemente como un rebaño que tiene debilidades, pero que se apoya
en el que es fuerte, que se apoya en aquel que nos da ejemplo de fidelidad, Jesucristo. Por eso dice, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor. Por eso hoy es el domingo, para reconocer verdaderamente que Jesucristo no solo está presente en la comunidad, que Jesucristo no solo está presente en la palabra que se proclama o en la Eucaristía que celebramos, pan y vino consagrado, sino también en el que la preside, como signo específico de un pastoreo de cercanía, de acompañamiento y de guía. Que el Señor nos da estos signos precisamente por su misericordia, porque no simplemente nos da un mensaje que sea algo simplemente espiritual, que no tenga ningún tipo de referencia en la realidad, sino que a través de estos signos, y en este caso del que preside la liturgia, ¿verdad?, del sacerdote, podemos nosotros ver que Jesucristo se hace presente de distintas maneras, y en este caso por medio de quien preside. Es una forma, es un signo, es una manera que nosotros, dentro de la realidad palpable de lo que podemos ver, tocar, de lo que podemos nosotros experimentar, Él se hace presente, porque no nos va a hacer simplemente creer en algo así sin una experiencia, sino que también se vale de nuestra realidad humana para mostrarnos esa misma realidad divina. Interesante cómo la oración presenta los contrastes. Desde la súplica, condúcenos, por lo tanto, nosotros nos sentimos parte de este rebaño. Condúcenos a darse esos gozos, hacia esa experiencia fundante de alegría profunda. A este pueblo, a este rebaño, que a pesar de las dificultades, es un pesar, pero a pesar de todo eso, no nos deje al garete, no nos deje por el camino de la desesperanza, de la amargura, de la desilusión. Porque hay uno que nos enseñó desde su experiencia concreta, desde el fracaso, desde la muerte, a vivir en fortaleza. Y este ha sido Jesucristo. Por eso, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él, por Él, tenga vida. Eso es lo que da Jesucristo. Y no vida cualquiera. Quizás alguno esté diciendo, pero qué redundancia, tanto de vida y vida y vida. Es que esta es la base, este es el fundamento de nuestra fe cristiana. Entender que en Jesucristo hay vida, y vida abundante, vida plena, vida que llamamos eterna. Sí, y en eso, ¿verdad?, hace prácticamente como veíamos en el domingo pasado, esta reclamación de los textos del Antiguo Testamento, el hecho de que en esa misma grandeza del Señor, Dios Todopoderoso, que es eterno, los gozos celestiales, la gloria, en esa misma grandeza el Señor se abaja también y reconoce nuestras debilidades, sabe cuál es nuestro camino, sabe que necesitamos ser guiados, ¿verdad?, ser conducidos. Por lo tanto, en esa aparente debilidad, que en realidad es la fortaleza que alcanzó Jesucristo, ahí se muestra la grandeza del Señor, de que puede conducir a su pueblo, y puede dar vida, porque hace, como decía ahora mismo Padre, los contrastes. Si estamos haciendo énfasis en la vida, es para que podamos nosotros tener la esperanza de que aquel acontecimiento tan trágico de la pasión, de la muerte, de la crucifixión del Señor, tiene un sentido. Y es que en ese mismo abajarse, en esas debilidades, el Señor nos ha concedido la fuerza, nos ha concedido esta grandeza de la resurrección, de la vida que está alcanzada en el mismo Jesús. Y este rebaño débil tiene un pastor que es fuerte, Jesucristo. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo es el diseño de este pastor, con el Salmo 22, un salmo que conocemos, o 23, un salmo que conocemos y que algunos sabemos incluso de memoria, y que nos sirve hoy como respuesta a la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfumes, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor,
nada me falta. Una afirmación. Este rebaño débil se sabe conducido por un pastor que es fuerte. Es el Señor. Y recordemos que el título del Señor se lo damos al resucitado, porque lo vemos desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Sí, y aquí, ¿verdad? Comentábamos también en el domingo pasado cómo quien escribe el Salmo hace una experiencia, ¿verdad? Hace una comparación de la experiencia en su vida, la experiencia cotidiana, con su experiencia de fe. Por lo tanto, al hacer la comparación de un buen pastor, ¿verdad? De que el Señor, ¿verdad? En este caso hacemos la lectura desde Cristo, de que es resucitado, es mi pastor, nada me falta, me conduce como oveja, aunque, ¿verdad? No dice la palabra oveja, pero sabemos que al ser pastor, pues hace esta imagen de la oveja en una verde pradera, lo conduce a estas fuentes tranquilas, por lo tanto, lugar donde descansar, lugar donde comer, lugar donde hidratarse y donde reparar las fuerzas. Por lo tanto, es prácticamente la plenitud de la vida, en este tipo, en la comparación de la vida temporal de nuestra vida cotidiana, hace una comparación sobre la realidad celestial, de tal forma que para la oveja el pastor lo es todo y prácticamente lo cuida, lo fortalece, le da el alimento, le da lo que necesita para la vida. Interesante porque parte de la experiencia concreta. Los salmos son oraciones que parten de la vida. Se atribuye este salmo al rey David, que había sido pastor. Por lo tanto, las expresiones que ha de utilizar son expresiones que él las expresa desde lo que él ha vivido. Tú lo harías como maestro. Este diría: el Señor es mi maestro. Y le seguro que él, reelaborando el texto desde el magisterio, lo pondría de otra forma. Pero aquí es un pastor que llegó a ser rey, pero en el fondo su experiencia primitiva era la de ser pastor. Y entonces dice: el Señor es mi, lo personaliza. Y si es mi pastor, es el que me conduce, el que me orienta. Por lo tanto, yo me siento dependiente de él, yo me siento su oveja. Yo necesito que él me cuide, yo necesito que él me ayude, yo necesito que él me acompañe. Y todos los verbos que van a utilizarse en el Salmo y a desarrollar parten de ahí. Pausamos, ahorita volvemos con ustedes y seguimos explicando y dialogando sobre este hermoso salmo. Comunión ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Salmo 22 o 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cuántas veces hemos recitado este salmo en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de gozo? Y cuando se va desglosando y vamos como sumergiéndonos en él, experimentamos esa serenidad, esa paz, esa calma que anhela nuestro corazón y que en un momento determinado imploramos a Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Mira los me, es interesante. Nada me falta, porque me lleva a verdes praderas, me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. Ahí te dice me, es como ve, es como ven a mí, porque si vienes a mí te voy a recostar en verdes praderas. Los padres de la iglesia, cuando hacen referencia a este salmo, hablan de estas verdes praderas, y las verdes praderas, aplicándolo, ¿verdad?, un poquito a la oveja que se nutre, son las escrituras. Por eso cuando dice en verdes praderas me hace recostar, es que como buena hierba, buena comida. Entonces su palabra es la que me nutre, pero me la como recostado, con calma, sin prisa. Además, este recostar es descansar, descanso en el Señor. Y no solo me hace comer bien, sino que me conduce, no a cualquier fuente, a una fuente tranquila. Si no me lleva a un río que me arrasa, no, a una fuente donde está brotando un agua fresca, un agua limpia, un agua tranquila. Y con esa bebida, con esa comida, ¿qué pasa? Me repara, me reconstruye,
mis fuerzas desgastadas por el camino, por el sufrimiento, por el dolor, no sé, por el cansancio. Sí, por eso, ¿verdad? Es el mismo pastor el que hace toda esta obra, ¿verdad? No falta porque Él es el pastor, nada le faltará. Las veredas praderas, él es el que lo hace recostar a la oveja. Él es el que la conduce a la fuente. Él es el que repara sus fuerzas. Por lo tanto, cuando lo vemos desde el punto de vista de Cristo, es el centro. Por lo tanto, todo, cuando hacemos esta mirada desde los sacramentos, Cristo es el centro, la Eucaristía es el centro y el porqué de todos los demás sacramentos, todas las demás imágenes, signos, todo lo que nosotros podemos palpar, que podemos nosotros de alguna manera hacer referencia a lo que es la salvación, siempre va a estar dirigido a Cristo mismo, porque Él es el punto de partida, porque Él es el centro y es a donde nos conduce siempre todos estos signos y todas esas realidades. Aparece un nuevo mes. Ahora es un mes de guía. No solo me cuida, no solo me alimenta, no solo me lleva a la fuente, sino que me guía. Y me guía por un sendero, por un camino que es justo, es decir, justicia entendida como bien, como no me va a llevar por un mal camino, todo lo contrario, me cuidará. Y esto lo hará por el honor de su nombre. ¿Cuál honor? El de que se le reconozca como buen pastor. ¿Y cómo se reconoce que es un buen pastor? Por las acciones que el dueño del rebaño se da cuenta que el pastor, que recuerden que el pastor no es el dueño del rebaño, el dueño del rebaño es otro, que lo encomienda a un pastor. Pero el pastor, como dirá más adelante, conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen. Por ende diríamos que es dueño, pero generalmente el pastor no es el dueño del rebaño. Algunos sí, otros no. Esa es una distinción, pero no entremos ahora. Aunque camine por cañadas oscuras, como me guía por buenos senderos, aunque yo camine por cañadas oscuras, yo nada temo, nada me falta, nada temo, porque tú vas conmigo, tú vara y tú callado me sostienes. Están los tú, así como estaban los me, ahora están los tú. Cuando se repite mucho la palabra es insistente porque te está diciendo busca más, escarba, y encontrarás lo que anhela tu corazón. Sí, y alguno podrá pensar, pues la vara del callado es porque va a dándole fuerte, porque no es en ese sentido, sino si se da cuenta va por cañadas oscuras, no veo nada, no reconozco nada, yo sé que el pastor está ahí, sigo caminando, estoy tranquilo. No puedo reconocer, ¿verdad? Como quizás el domingo pasado, los discípulos de Emaús, que como que estaban ciegos, como que no escuchaban, como que no veían, y no estaban, ¿verdad? No podían reconocer nada. En este caso, no tememos porque el Señor va con nosotros. Dice, tu vara y tu callado me sosiegan. El hecho de que, ¿verdad? Él está ahí, puedo escucharlo, puedo escuchar la vara, puedo escuchar el callado, puedo saber que está ahí. Simplemente, aunque no vea, sé que me acompaña y sé que me va llevando por el sendero que debo seguir, porque precisamente desde el punto de vista de la lectura, desde Cristo es el camino. Por lo tanto, aunque yo no vea, aunque yo no sienta, yo sé que Él está ahí, por lo tanto camino seguro. Las ovejas son animales torpes, no por maldad, sino por corta vista, pero tienen un oído muy claro. El callado es una cosa y la vara es otra. No sé, a veces han visto que el callado, ¿a qué le llamas tu callado? Pues el que te apoya cuando vas caminando. Pues la más pequeña. La más pequeña. Sí. Qué interesante. Ustedes han visto que a veces pone el callado y un palito chiquitito en el medio, ¿no? Tu vara y tu callado me sosiegan. ¿Por qué? Porque como es de corta visión la oveja, pero tiene buen oído, el callado marca el ritmo y la oveja, oyendo el tac, 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 tac de la vara, del callado, mejor dicho, lo va siguiendo. ¿Y para qué es la vara? Para cuando venga el lobo, ¡fua! Se lo tira. Y eso le da paz a la oveja, que se siente protegida, que se siente acompañada, porque es que a veces pensamos que es lo mismo, y no es lo mismo, son son dos instrumentos distintos. Tu vara y tu callado me sosiegan, por eso no temo. Esta es la primera parte, esto es lo que llamamos la parte del Salmo del Pastor, pero la segunda es de un escudero, porque cambia, si te das cuenta,
cambia la segunda parte del Salmo. El Señor es aquel que me invita, me hace su huésped. Por eso, prepara una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Que son los gestos de acogida de un buen dueño que te invita a su casa, como Abraham que acoge a los 3 ángeles forasteros y les hace sentir a gusto en su hogar. Sí, y volvemos otra vez al punto de vista de David, ¿no? Esta imagen de pastor, pero también de aquel que tiene una responsabilidad, ¿verdad? En este caso una responsabilidad social como rey, y donde dices, el Señor no solamente me guía, me lleva así como también él ha tenido la experiencia del pastoreo, sino que también acoge, ¿verdad? Recibe, es atento a una responsabilidad que tiene. Y es curioso cómo esta visión siempre del pueblo de Israel, de preparar una mesa, ¿verdad? Ante mí, enfrente a mis enemigos, es como para que los otros sepan y vean quién realmente es mi pastor, quién es el que me cuida, quién es el que tiene, ¿verdad? El control dentro de nuestro pueblo, para que lo reconozcan, para que lo vean, ¿verdad? A veces en el Antiguo Testamento se ve como más para echarle en cara a los otros enemigos y a veces es más para dar testimonio, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ponerlo desde la parte positiva, del hecho de que puedan ver los demás quién conduce al pueblo, quién es el que lo guía, quién es el que le prepara esta acogida, le unge la cabeza con perfume, o sea, prácticamente, ¿verdad? Está sobre él y mi copa rebosa. O sea, no es que simplemente tiene pues, algunas cositas, sino que está lleno, tiene de todo, no le hace falta nada. El Señor es el que le provee y el Señor es quien la acoge. Y cuando dice mi copa rebosa, está hablando de la suerte, porque se echaba la suerte en una copa. Entonces mi copa rebosa quiere decir que me ha tocado un gran amigo, un gran pastor, alguien que me defiende, alguien que me acoge en su casa, alguien que incluso prepara una mesa enfrente de mis enemigos, que diga, hey, no te metas conmigo, que esto lo defiendo yo. Interesante el lenguaje que subyace. Claro, nosotros muchas veces lo espiritualizamos, pero hay que escarbar, hay que ir a la realidad, conociendo un poquito la cultura judía, pues entonces vamos viendo la aplicación. De ahí la conclusión final. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Yo me siento tan feliz porque he descubierto que Dios es mi pastor, que Jesús es mi pastor, que yo he descubierto que me ha invitado a su casa, que me trata como una oveja, que me cuida de mis enemigos, en fin. Van saliendo sentimientos que afloran la gratitud. Por eso tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vivo con Él, no me voy a ir de su casa. Y viviré por años sin término. Eternamente estaré con el Señor. Sí, es que no podemos responder de otra forma que no sea agradeciendo y entregándonos al Señor por tanta bondad y tanta misericordia. Es interesante también si hacemos una lectura desde los sacramentos. Hay otras meditaciones que a veces se hacen o reflexiones que tienen que ver este salmo asociado a los sacramentos. Y por ejemplo, fíjate, si volvemos al inicio, vamos a ver y lo repasamos, donde encontramos una referencia desde la oración al bautismo. ¿Dónde lo ves tú? A veces hay algún versículo que hable del bautismo. Me conduce a fuentes tranquilas. A fuentes tranquilas, la fuente de la salvación. Interesante, ¿no? Bautismo, fuente de la salvación. Por eso muchas veces en los bautismos este salmo se utiliza como respuesta a la palabra. La confirmación, ¿dónde la verías? Descubriendo ahí algún versículo. Me unges la cabeza con perfume. Me unges la cabeza con perfume. El día que somos confirmados, el crisma se nos unta al frente, en la cabeza, en la frente, ¿no? Mi cabeza es ungida, perfumada. Y esa unción perfumada para nosotros cristianos es el signo del Espíritu Santo. ¿Dónde está la Eucaristía? Prepara una mesa. La mesa, es la más clara que está. Sí. Prepara una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Así que ya ven cómo podemos hacer referencia. ¿Y dónde está la reconciliación? ¿Dónde tú la podrías descubrir? Así si fueras a hacer una visión mística del Salmo. Bueno, repara mis fuerzas. Repara mis fuerzas. Porque la confesión es el diálogo donde empleamos la misericordia de Dios. Así que fíjense cómo también se ven reflejados los sacramentos en este hermoso Salmo. ¿Y dónde verías la unción de los enfermos? ¿Dónde estará? Por ahí. Porque la enfermedad es ¿qué?
El dolor es que la muerte que nos prepara. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Me unge. La unción de los enfermos es para, en ese camino del dolor y del sufrimiento, sentir la presencia del Señor. ¿Y dónde verías tú el matrimonio, tú que te casaste? ¿Dónde experimentas tú como hombre la bondad de Dios y la misericordia de Dios si no es en el matrimonio? Sí, ves, tu bondad y tu misericordia sí, acompañan todos los días de mi vida. Por eso el que se casa descubre esa bondad. Y el ministerio, hay un signo propio que reciben los presbíteros cuando son ordenados. ¿Cuál es? La copa. La copa. Porque la copa es el instrumento propio del trabajo del sacerdote. Se le entrega el día de la ordenación. Y todo esto nos lleva ¿a qué? A un camino que al final nos conduce a habitar en la casa del Señor por años sin término. Como ven, son distintas claves que vamos descubriendo. Pero pausamos, que ya nos hemos extendido un poquito, y volvemos dentro de un ratito. Ánimo pues. Profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, comentamos este salmo responsorial en el cual podemos ver varios signos, ¿verdad? Desde los sacramentos hasta cómo el Señor, ¿verdad? Desde esta experiencia vital del rey David, del pastoreo y luego de la acogida, reconocemos también que el Señor es nuestro pastor, que el Señor nos acoge, que nos sienta a su mesa, que nos dirige, que nos guía, que nos acompaña. Con su cayado podemos nosotros, a pesar de las dificultades, escuchar, seguir el camino, sendero justo. Reconocemos también que nos defiende con su vara, por lo tanto, de esa misma forma que decimos en el Salmo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor nos acompaña, el Señor nos ilumina nuestro camino a través de su palabra, y por eso lo seguimos y profundizamos siempre en la palabra del Señor. Palabra que se hace servicio, servicio que se hace vida, vida que se hace ministerio, ministerio que se hace actual, en la medida en que cada uno de nosotros, dirigidos por nuestro pastor Jesucristo, en la persona también de los ministros de la iglesia, va realizando un camino nuevo y de esperanza. Para eso necesitamos nutrirnos, y al partir el pan recordamos a Jesús, el buen pastor que dio su vida. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva, esa muerte redentora, esa muerte salvadora, esa muerte que nos liberó del pecado. Y por eso, alimentándonos del pan de la Eucaristía, del pan de su palabra, del pan de la oración, sentimos las fuerzas para seguir hacia adelante. Abrimos el libro de Dios. ¿Y dónde lo abrimos? Evangelio según San Juan. ¿Qué capítulo? Capítulo 10, del verso del 1 al 10. Es un tema que Jesús va a tratar directamente. Este capítulo de Juan es llamado el capítulo del pastor. Y lo unimos para que vean cómo la iglesia en este domingo nos hace, desde el Antiguo Testamento, reflexionar con este hermoso salmo, pero también desde el Nuevo Testamento lo vemos cumplido en Jesucristo. En una ocasión dijo Jesús a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es el ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A él le abre el vigilante, y las ovejas le hacen caso cuando las llama. Él llama a sus ovejas por su nombre, y las va sacando. Y cuando acaba de sacar su rebaño, va caminando al frente de él, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que él quería decirles. Por eso añadió: se lo aseguro, la puerta de las ovejas soy yo. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente es impactante, impresionante cómo Jesús habla con libertad. Y en este domingo se dirige a los fariseos, aquellos que serán los cheches de la película, ¿verdad? Aquellos que se creen los mejores, aquellos que creen que lo son todo y sin embargo a la hora de la verdad pues se han aprovechado del pueblo. ¿Y qué les dice? Comienza con una palabra muy fuerte: les aseguro. Otras traducciones dicen en verdad, voy a decir una verdad, que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, es un ladrón y bandido. Así que de entrada identifica, ¿no? Y dice, tengan cuidado, hay ladrones y bandidos si no entran por la puerta. Al final Jesús dirá, yo soy la puerta, es decir, el que no me acepte a mí. Volvemos a la referencia de todo este tiempo pascual, el camino, la verdad, la vida. Hoy dice, yo soy la puerta. Esto es todo un camino nuevo, una ruta nueva que quiere llamarnos a la conversión, al cambio de actitudes. Sí, y esto es prácticamente esta es la manera pedagógica de Jesús, muy interesante porque llama la atención primero a los fariseos, hace una afirmación como para captar la atención, y no tan solo eso, empieza con una frase, ¿verdad? El que no entra por la puerta al corral de las ovejas, y tú dices, pero ¿y de qué está hablando? Si de momento están los fariseos aquí, de momento empieza a hablar de corral y de ovejas, y de momento lanza aquello de que el que no es así es ladrón y bandido. Ahí ya le captó la atención a los fariseos. Dice, ok, vamos a ver qué es lo que va a decir, porque está tomando ejemplos de la vida cotidiana que ellos lo pueden, para ellos es prácticamente lo más normal, la oveja, pero un pastor, ¿verdad? Entonces, hacer un señalamiento de que hay ladrones y bandidos, pues por ahí empieza Jesús llamando la atención para que podamos nosotros entender de qué se trata. Y se dirige a los fariseos específicamente porque ellos se creían los dirigentes, los pastores. Entonces está diciendo, ustedes que se creen los pastores, ustedes que son los dirigentes, si no entran por la puerta, al final él dirá, yo soy la puerta. Por lo tanto, si no me aceptan lo que yo digo, no son verdaderos pastores, porque ustedes son los que están saltando, están entrando por otra puerta. Por eso es interesante que le llama ladrón y le llama bandido. Es duro lo que estás diciendo, ¿no? O sea, si tú no me aceptas a mí, que soy camino, que te estoy diciendo la verdad, no vas a tener vida. Por eso el juego de las tres palabras es interesante en torno a lo que estamos durante este tiempo pascual reflexionando, que Jesús es camino, que Jesús es verdad y que Jesús es vida. El que entra por la puerta es el pastor. Por lo tanto, entra por mi puerta, acepta mis palabras. Si no las aceptas, eres un ladrón, eres un bandido. Y más abajito dirá, ¿qué hacen los ladrones? Pues ¿qué hacen los ladrones y los bandidos? Mata, roba y hace estrago. O sea, está con la espada directa. Si no lo entiende, porque y lo más, ¿verdad? Y por eso es que choca el hecho como Juan lo trae, ¿verdad? El evangelista Juan, y es porque los fariseos se corrompieron con el tiempo, porque en realidad son personas bien preparadas, ¿verdad? El fariseo era el experto en la ley, el que conocía todos los detalles de la ley, que conocía el Pentateuco, incluso hacía sus prácticas aún más allá de lo que decía la ley, como para confirmar o reafirmar de que estaba haciendo una vivencia según la voluntad de Dios, pero con el peligro de que se hacía en público para recibir aplausos, para que la gente los viera, para que la gente viera que ellos son superiores a los demás, y eso entonces alimentaba más el ego y los hacía hacer estas prácticas más por el aplauso que por Dios mismo. Por lo tanto, veían a los demás que no lo hacían de esa forma como inferiores, como que están por debajo, y no estaban siendo pastores que conducen al pueblo con un buen ejemplo, con un corazón misericordioso y con todas estas características que el Señor va a detallar luego, que deben ser las de un pastor. Por lo tanto, tenían que verlo a Jesús como referencia para entonces reconocer cómo debía comportarse un pastor. Como puerta. Y advierte además dos detalles. Primero,
que al pastor, al que entra por la puerta, el vigilante, le abre. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que eran muchas ovejas, pero era un solo corral. Y entonces había uno que vigilaba. Iban llegando los pastores que las juntaban todas y el vigilante abría. Y por eso dirá, las llama, las ovejas le hacen caso. El vigilante les abre. Las ovejas le hacen caso cuando las llama, porque la oveja se identifica con su pastor. Cada pastor silba, pero solo se mueven las ovejas de él. Las otras no se mueven porque no. ¿Por qué? Porque es la forma de llamarlas. Las llama por su nombre y las va sacando. Y cuando acaba de sacar su rebaño, un estilo, camina al frente de ella. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es toda, como tú decías ahorita, una pedagogía, ¿no? Pasitos Gelber, 1, 2, 3. Sí, Dai, esto, ¿verdad? Cuando uno tiene la experiencia, yo que también en algún momento estudié en España y llegué a ver en un lugar donde yo estaba estudiando, había un terreno que estaba arrendado precisamente para pastoreo de ovejas, y cuando el pastor llegaba, desde lejos ya las ovejas se ponían en filitas, y el pastor venía, entraba por la puerta y caminaba al lado de las ovejas, y todas las ovejas se quedaban en fila hasta que llegaba al frente. Se paraba al frente y de ahí entonces le iba dando comida, una recibía y se iban yendo todas en filita, ninguna se salía. En algún momento, cuando el pastor no estaba, recuerdo que yo llegué a entrar allí y las ovejas se iban. Intentaba hacer más o menos lo que hacía el pastor, pero nunca era igual, no me iba a reconocer. Y entonces los corderitos, ¿verdad? Brincando y todo. Pero es curioso cómo simplemente de escuchar el pastor a lo lejos, silbando, o tiraba una piedra y gritaba, todas las ovejas le ponían atención. Por lo tanto, es curioso cómo Jesús va poniendo estas imágenes y uno puede, ¿verdad? Ponerse en tiempo, ¿no? En hacer esa composición del lugar, de reconocer cómo en esa imagen natural Jesús está poniendo una realidad que quiere dar a entender, sobre todo aquí que le está hablando a los fariseos, que eran el signo de alguna manera no visible de la representación de la voluntad de Dios como pastores, pero cómo realmente debía ser un pastor. De ahí la frase famosa del Papa, ¿no? Cuando habla a los presbíteros, a los pastores, a los obispos. A veces va adelante, a veces va en medio y a veces va detrás. Distintas funciones, distintos momentos, pero las ovejas se mueven al ritmo que camina su pastor. Cuando acaba de sacar al rebaño, camina con ella. Lo siguen, conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, que era lo que te pasaba a ti. Sí. Huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice, esa voz no es la nuestra, esa no es del nuestro, es de otro. Huye. Jesús dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que él quería decirles. Se lo explica, se lo dice, vuelve y le repite, pero ellos están cerrados. Y afirma otra vez Jesús, se les aseguro, otra versión dirá, en verdad les digo, si es mi palabra, la puerta de las ovejas soy yo. Para que a veces entendían. Estoy diciendo claramente y no me entienden, pues te lo voy a decir más claro. La puerta soy yo. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos. Por lo tanto, si usted no me escucha, usted es un ladrón y un bandido. Pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pasto. Pausamos y comentamos en breve. También resurrección. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Domingo del Buen Pastor, comentamos este Evangelio según San Juan, el capítulo 10, donde el Señor Jesús va haciendo una descripción de cómo es el buen pastor frente a los fariseos. Él mismo se reconoce como la puerta de las ovejas, como la puerta por donde realmente se le da vida a las ovejas, cómo debe ser un pastor, cómo se reconoce al pastor. Y ya llegamos a la segunda parte de este evangelio, donde después de haber hecho la explicación de las ovejas escuchan la voz del pastor, la siguen, a un extraño no lo van a seguir, etcétera, Jesús entonces da la explicación y afirma y reafirma
que Él es la puerta de las ovejas y que los que vinieron antes son ladrones, bandidos, y por aquí entonces sigue esta lectura del Evangelio. El ladrón solo viene a robar, a matar y a hacer estrago. Ahí está la definición. Le está diciendo al fariseo, ustedes vienen a qué? A robar, a matar y a hacer estrago. Y en otras palabras, vienen a aprovecharse de las ovejas. Todo aquel que se aproveche es un ladrón, es un bandido. Sin embargo, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Esto es lo que da el ministerio a la iglesia, la vida de Jesucristo. Por eso en el primer segmento hablábamos de cómo la imagen del pastor que se encarga en el ministro que está guiando y orientando a la comunidad celebra los sacramentos, y es a través de los sacramentos que esa vida de Jesús se distribuye, haciendo que esa oveja se nutra en las verdes praderas de una palabra, en la mesa abundante que el Señor prepara donde nos da su cuerpo y su sangre. Pero todo esto nos lleva a a desarrollarnos como pueblo, como comunidad orientada hacia el camino de la salvación. Sí, y que a su vez un sacramento que lleva al mismo Jesús, ¿verdad?, en persona, dentro de ese ministerio. Por lo tanto, el servidor, el pastor, siempre va a ser la imagen, un signo de Jesús mismo, que es quien realmente, ¿verdad?, nos concede a nosotros el perdón, la salvación, la misericordia, los demás signos cuando se dirige a la asamblea, cuando se celebran los sacramentos. Es Jesús el centro, punto culminante, el centro de nuestra vida, la puerta donde realmente nosotros podemos entrar a la salvación, a recibir, ¿verdad?, a recostarnos sobre esos pastos, porque Jesús utiliza esta misma imagen de lo que veíamos en el Salmo del profeta David, de poder recostarnos, de poder ser acompañados, de poder estar cuidados, porque es Jesús el que nos acompaña. Él es nuestro verdadero pastor y a Él es a quien nos dirigimos. De ahí que la segunda lectura de hoy, escrita por el apóstol Pedro, parte entonces de su experiencia. Judío que ha vivido el camino desde la iluminación del Antiguo Testamento, Dios es el pastor, que ve cumplida esa palabra del pastoreo en Jesucristo, que se siente acompañado por Él al escribir a los fieles, es decir, a aquellos miembros de la iglesia que habían aceptado a Jesucristo como el Señor, desde la experiencia del que murió, resucitó y venció la muerte. Escribe hoy a la comunidad y dice lo siguiente. Queridos hermanos. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 25. Queridos hermanos, soportar con paciencia cuando se sufre por hacer el bien es cosa agradable a Dios. Esa es, al fin y al cabo, su vocación, ya que Cristo también sufrió por ustedes y les dejó un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió crimen alguno, ni se encontró engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. Cuando sufría la pasión, no contestaba con amenazas, sino que se ponía en manos de Dios, que juzga con justicia. En su propio cuerpo cargó nuestros pecados hasta la cruz, para que libres ya de ellos vivamos para la justicia. Por sus heridas alcanzaron ustedes la salud. Andaban extraviados como ovejas, pero ahora volvieron al pastor y guardián de su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué te provoca esta lectura? ¿Cómo la ves desde lo que hemos estado reflexionando anteriormente? Pues aquí lo que puedo, ¿verdad?, reconocer es que Pedro ha reconocido en Jesús un pastor a quien seguir como ejemplo. En este caso, los fariseos difícilmente estaban dispuestos a hacer algún sufrimiento o a pasar por alguna necesidad por hacer el bien. Más bien por ganar aplausos o que lo alabaran. Pero en este caso reconoce que sufrir por hacer el bien agrada a Dios, porque también es el ejemplo de Jesús, que no se encontró nada malo en él y sufrió por nosotros, ¿verdad?, para darnos vida. Entonces hace este detalle al final de decir, nosotros andábamos como ovejas, pero volvemos al pastor, guardián de nuestras vidas, que es Jesús. Entonces es curioso, ¿no?, cómo a pesar de toda esta dificultad, cañadas oscuras, ¿verdad?, en todas estas dificultades, Pedro reconoce en Jesús un ejemplo a seguir, porque dice, si estamos haciéndolo bien y sufrimos,
no pasa nada, Jesús hizo esto por nosotros, Él es nuestro pastor, es nuestra guía, por lo tanto, hagamos también como Él, sigamos su ejemplo de pastor, nosotros, que somos ovejas, sigámoslo a Él. Pastor y guardián de nuestras vidas. Nos invita a imitarlo, como decía bien ahora Marco, ¿verdad? ¿Y cómo? Descubriendo que debemos seguir sus huellas, su ejemplo, su camino. Ese camino que ciertamente nos lleva a vivir como hombres y mujeres servidores de la vida. Dice, no cometió crimen alguno, ni se encontró engaño en su boca. Por lo tanto, seamos personas veraces, sinceras, con los ácimos de la Pascua, le da el pan limpio, ese pan nuevo, que en cada Pascua se renueva y se celebra. Cuando le insultaban no devolvían insultos. Cuando sufría la pasión no contestaba con amenaza, sino que se ponía en las manos de Dios que juzga con justicia. Qué difícil nos es poner en práctica esta palabra, ¿verdad? Porque a la primera provocación, ¡tra!, estamos listos al disparo, estamos listos al ataque. En su propio cuerpo cargó nuestros pecados hasta la cruz, para que libres ya de ellos, vivamos para la justicia, es decir, vivamos para hacer el bien. Esa es nuestra tarea. El domingo de resurrección se nos decía, Jesús pasó haciendo el bien. Esa es nuestra tarea como iglesia, pasar haciendo el bien, ayudar a las personas, dejándonos guiar por Cristo buen pastor, siendo también nosotros en algunas determinadas ocasiones pastores en el trabajo que realizamos, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en fin, hay mil maneras donde podemos servir y ayudar. Sus heridas, recordemos el ID, ¿no? Cuando se presenta a tomar, mira, aquí están mis heridas, mete el dedo, ponte a trabajar, es lo que está diciendo, haz algo, siempre bien en favor de los demás como yo lo he hecho por ti. Así que es una palabra que nos anima porque dice, andábamos extraviados, pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de la vida, a Jesucristo. Sí, y como, ¿verdad? Ahora mismo decía Padre, lo que identifica a Jesús, las marcas de la cruz, el amor que ha tenido con nosotros, su mensaje, su ejemplo. Por lo tanto, estas son las realidades que nos hacen reconocer quién es realmente nuestro pastor, que es Jesús mismo. Por lo tanto, al tenerlo como ejemplo, mientras vivamos dentro de cada ministerio nuestro, ¿no?, dentro de cada vocación, si vivimos dirigidos hacia ese ejemplo que es el pastor, que lo identificamos por su palabra, por su ejemplo, por su vida, por su amor, pues que nosotros también podamos vivir esa misma vida, ese amor, ese ejemplo, para que, ¿verdad?, llevando ese testimonio, no importa si después somos perseguidos, si tenemos algún sufrimiento, si estamos haciendo el bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Otra cosa es que seamos perseguidos y que seamos señalados, pues porque nos lo buscamos, y pues pero es otra cosa. Pero en este caso es, si estamos haciendo el bien, si estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, nada hay que temer, porque estamos siguiendo el ejemplo del verdadero pastor. Oramos pues y pedimos al Señor que nos ayude en este domingo del buen pastor. Padre, tú sabes que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha nuestras súplicas, atiende los deseos de tus hijos e hijas. Te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño, que conduzcas hacia las praderas eternas las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, amado Jesucristo. Y que en cualquier lugar donde estemos podamos ser portadores de esperanza, sembradores de alegría, testigos de la paz. Ayúdanos, te lo pedimos, por Jesucristo, que es camino, verdad y vida, que venció la muerte y vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. Ánimo, buena semana para todos y todas, y que esta Pascua que estamos viviendo multiplique en bendiciones para tu familia, para tus amigos, para tus colaboradores, y te haga ser de verdad testigo de la esperanza, testigo del amor de Dios. Nos vemos la próxima semana en este nuestro programa, El Pan de la Palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.